También tenemos que darle la bienvenida al doctor Enrique Cordero, que es director de SEMNU 112, Servicio de Emergencia. Bienvenido a Cádiz Contigo. Muy bien, muchas gracias. Qué orgullo, ¿verdad? La verdad es que sí. Además, nuestra gente se han distinguido con estas consideraciones, ¿verdad? La verdad es que sí. Y la verdad es que sí. Y al final es que, como dice el dicho, ¿no? Dice nadie es profeta en su tierra. Tenemos aquí a Felicidad con una trayectoria, los que la conocemos, de muchos años y bueno, saliéndonos de aquí es donde se le acaba dando un valor importante. Me vais a poner colorada. Bueno, además es que es una trabajadora incansable en tantas vertientes, ¿no? Sí. Y además que siempre está o en Bruselas o aquí o allí, siempre está haciendo cosas, ¿no? Tanto en Cádiz como fuera de Cádiz, de España y del mundo, ¿no? Muy inquieta. Es maravilloso. Bueno, muchas a mí gracias. me gustaría Felicidad. Mira, Felicidad. Ya el nombre lo dice Ya todo. Felicidad. Felicidad, a mí me gustaría que tú nos hablaras del invitado que tenemos hoy con nosotros. Pues sí, el doctor Enrique Cordero, pues es el director de SAMU, él es experto en urgencia y emergencia y además es el director de un máster que tenemos en la Universidad de Cádiz, concretamente en la Facultad de Medicina, sobre emergencias colectivas y crisis colectiva. Imaginemos que no solamente son las urgencias, existen las urgencias de los hospitales con centrada en pacientes concretos. Imaginemos todos los riesgos que cada vez son mayores hoy en día, que afectan a un número importante de personas, que implican el desarrollo de dispositivos muy importantes y que deben estar perfectamente coordinados. Pues el doctor Cordero es un especialista en este tema. Estamos hablando antes de la posibilidad de un tsunami o de la posibilidad, ¿no?, de un atentado terrorista con múltiples víctimas. Pues porque aquí en Cádiz emergencias colectivas pocas, ¿no? Pero pueden suceder. Y hay que estar preparados, sí, ¿no? E incluso muchas veces pensamos en emergencias colectivas, pues tipo el terremoto de Lorca, por ejemplo, ¿no? Con un gran número de personas afectadas, pero para nosotros emergencias colectivas prácticamente no como tal, como colectivas, pero sí como la creación en un momento determinado de múltiples víctimas, sí que ocasionan que el modo de trabajar en el terreno de los profesionales que intervienen no es que tenga que cambiar, pero sí se hace un poco diferente, en cuanto que dejamos de atender con un equipo a un paciente y empezamos a tener que pensar en pocos recursos, pocos profesionales, pocos equipos en ese momento, en ese lugar, para atender una demanda mayor, como puedan ser pues en un autobús con un coche implicado, o un coche con 4 o 5 personas en su interior que haya colisionado con una motocicleta que pueda llevar otros 2 pasajeros, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos tener situaciones que pueden ocurrir y requerir un trabajo especial diferente al del entorno en el día a día por los profesionales que intervienen. ¿Y hay que estar preparado? ¿El profesional tiene que estar preparado para estos momentos o se da por sentado que automáticamente salta eso que tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando ocurre una catástrofe o una familia, ¿no? Cuando te ocurre algo que automáticamente te pones las pilas y te pones a actuar, ¿no? O metes la pata. O metes la pata atropelladamente, ¿no? Sí, también. ¿Hay que estar preparado? Hay que estar preparado. Yo en este sentido me gustaría casi acudir a un ejemplo que a lo mejor podemos entender. Sí. Si en el día a día yo estoy acostumbrado a preparar un salmorejo en casa todos los días y yo tengo los ingredientes, tengo la preparación, no me falta nada y prácticamente pues decimos vamos a preparar un salmorejo y lo saco todo de la alacena y lo pongo en marcha en un momento. Pero si a mí me dicen a lo mejor un pollo en pepitoria, que yo pueda tener el pollo, pueda tener los ingredientes, los pueda tener, pero no lo he preparado, o lo he visto preparar pero no lo he hecho nunca, o lo hice en alguna ocasión pero ahora no lo recuerdo, si yo tengo que elaborarlo, pues no voy a proceder de la misma manera, con las mismas competencias, que si tengo que preparar el salmorejo del día a día. O si en vez de para dos, perdone que le interrumpa, doctor, Sí. En vez de para 2 personas, que era para lo que estaba calculado, te entran 15 de pronto a tu casa, Por ejemplo. como suele llegar. No es echarle más agua. No.
No, porque ya no es lo mismo. No, aquí ocurre esa circunstancia. Los profesionales que tenemos ahora mismo para atender las emergencias, las urgencias e incluso situaciones de esta índole son profesionales con una elevada capacitación. Es decir, que no estamos hablando de que en el sistema la preparación de los profesionales no sea correcta ni adecuada. Todo lo contrario, son unos grandes profesionales actualmente. Bueno, como siempre, también como en todas casas, unos más, otros menos, es lo habitual, pero con una preparación demostrada para poder estar trabajando donde trabajan. Pero claro, es que si los sacamos de preparar el salmorejo del día a día y los metemos en una situación excepcional, por muy bien preparados que estén, no van a obtener el resultado que nosotros esperamos, a menos que estén permanentemente formados y entrenados y adiestrados para trabajar en estas circunstancias. Y eso es precisamente lo que no hay. Es decir, no existe actualmente un enfoque que mantenga a los profesionales en permanente alerta para una situación así. ¿Y qué se debería de hacer? Pues apostar por ello. Es decir, plantearnos no el que tenemos que trabajar en situaciones excepcionales o que vamos a tener que estar preparados para ellas. Nosotros defendemos la postura de que debemos de trabajar en el día a día como si estuviéramos actuando frente a una situación excepcional. Es decir, aprovechar cada situación, cada urgencia que nos demanda en un domicilio un único paciente. No dejarte ir, que muchas veces vemos, sí, ¿verdad?, en los profesionales que se dejan ir, tanto en los enfermeros como en algunos médicos, ¿no? Que se dejan ir, como tienen un horario estipulado y una consulta. Un hábito. Y un hábito, pues sí, como yo tengo que estar de tal se convierte en una rutina. Pues, pero no, sí, intentar acelerar, atender al máximo. ¿A eso se refiere usted, no, doctor? Incluso en el enfoque, no solo en la predisposición, sino en el enfoque. Es decir, muchas veces confundimos lo que significa actuar en situaciones diferentes con algo que nosotros llamamos en nuestro entorno cambiar el chip. Es decir, es como en estas situaciones tienes que cambiar el chip. Nosotros defendemos, y así lo hacemos desde la formación que impartimos en la universidad, en la Facultad de Medicina, con este máster, como nos comentaba Felicidad. Nosotros lo que hacemos es orientar a los profesionales a que trabajen siempre con un chip distinto. O sea, no a que tengas que cambiar el chip, porque cambiar el chip cuando no estás acostumbrado a trabajar con ese cambio es muy difícil. ¿Cuántos accidentes de tráfico con 55 víctimas atendemos al año? Es un absurdo que cuando ocurra, si no has trabajado modelos reales, es un absurdo que vayas a estar preparado al 100%. Y te desbordes, claro. Sin embargo, si sí somos capaces de tener un modo de trabajar en el que nuestro chip sea distinto, es decir, que yo no tenga que cambiarlo, sino que me prepare para que cada experiencia, cada intervención y cada actuación que llevamos en el día a día sea como trabajar en ese entorno, solo que luego se irían sumando equipos, la preparación pues se beneficiaría de ese entrenamiento diario. Esto es algo, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el Ayuntamiento, el SAMUR Protección Civil de la Ciudad de Madrid, es algo que sí lleva al día. Ellos, después del atentado de Madrid, se dieron cuenta precisamente de que tenían recursos, tenían capacidades, pero sus profesionales tenían que enfrentarse a un modo de trabajar que, saliendo de su entrenamiento, no habían llevado a cabo en el día a día en ninguna ocasión. Y se llegaron a plantear que si en el día a día un accidente de tráfico con 2 pacientes, si eran capaces de desplegar la intervención como si fuera no de 2, sino de 200, los profesionales estarían acostumbrados a su puesto, su nuevo rol, su manera de interactuar con la sala de coordinación, cómo trabajar con el resto de intervinientes, cómo ubicarse, de manera que ellos cada intervención que llevan a cabo la hacen como si estuvieran trabajando en una situación de múltiples víctimas, solo que sin tener que desplegar todos los recursos que harían en una situación así. Pero el modo de trabajar sí es el mismo. Claro, ¿eso qué potencia? Que tu entrenamiento y adiestramiento sea en el día a día, aprovechando cada circunstancia, sea orientado a trabajar simplemente con la capacidad de crecer recursos y crecer y unirse a nuevos equipos cuando las necesidades lo demanden. Ese es el enfoque. Perfecto, ¿verdad? Pero es que debería de ser así siempre.
Sí, sin pues contar con el agobio de que haya sucedido algo, sino que deberíamos de volcarnos en lo que hacemos, que es volcarse en lo que hacemos cualquier profesión. De hecho, un tema también importante, entiendo, es la coordinación, no solamente de los servicios sanitarios, sino la coordinación con otros organismos. Es fundamental. Eso es lo que nosotros en nuestro entorno denominamos el mando y control. Mando y control que pasa fundamentalmente por tener una red de comunicaciones perfectamente establecida entre los distintos intervinientes ya no pensando, por ejemplo, en el entorno sanitario, pensando en los distintos intervinientes que puedan ser equipos de dispositivos de cuidados de urgencia y emergencias, equipos del 061, profesionales que se puedan sumar en un momento determinado. No solamente los sanitarios. Estamos hablando de intervinientes también con bomberos, con policía local, policía nacional, guardia civil, bomberos. Todos estos profesionales, si no somos capaces de ponernos a trabajar de una manera coordinada, con una red de comunicaciones que nos lo permita llevar a cabo, está claro que no vamos a poder ni trasladar las instrucciones en tiempo y forma de una manera adecuada, ni ser capaces de controlar que esas instrucciones que estás indicando se estén llevando a cabo de una manera adecuada. Es decir que al fin y al cabo, una intervención sin una estructura que te permita llevar a cabo el mando y el control es una intervención no guiada, es una intervención a ciegas, es una intervención en la que no puedes estar midiendo resultados ni puedes estar corrigiendo intervenciones. Para ello, la coordinación con una buena red de comunicaciones es imprescindible. Y en eso pues también estamos avanzando. Actualmente pues tenemos dispositivos, pues no por mencionar ninguno en particular, que no es la idea, pero tenemos dispositivos en la ciudad en las que a lo mejor a un bombero le resulta muy complicado, por no decir imposible, porque no existe esa palabra en nuestro entorno, pero muy complicado en un momento determinado ponerse en comunicación directa con la policía local o con un servicio de emergencias sanitarias. Es decir, que tendrían probablemente, para poder conectarse unos con otros, tendrían que pasar a través de centros de coordinación alejados del entorno, para dar una instrucción de cumplimiento rápido, pues se lentejaría muchísimo. O sea, ahora mismo está de esa manera. Sí, ahora mismo. O sea, si hoy en día ocurre algo de uno los quiera, estaríamos un montón de descoordinados, ¿no? No estaremos descoordinados. Sería cuestión de que la transmisión de instrucciones operativas y la medición de su ejecución requerirían pasar por varios sistemas de comunicación no interconectados. Con la pérdida de tiempo, ¿qué es eso? Y el esfuerzo en ese sentido, pérdida de información y lentitud a la hora de actuar. Esto al final, por ejemplo, gente que están juntas unos con otros, pues la información se la pasan verbalmente. Yo estoy al lado de un bombero, le doy mi indicación: mira, compañero, necesito que a ver si me puedes echar una mano para trabajar con este paciente de esta forma. Y igual si necesito fuerzas de seguridad, pues puedo decirle a un compañero: necesito que me hagáis que me aseguréis esta zona, o que me hagáis un pasillo de seguridad para hacer la evacuación de los pacientes. El problema no está a nivel puntual en esa zona donde yo pueda conectarme directamente hablando con otros compañeros. La cuestión está en que si yo ya tengo 100 metros de distancia y yo tengo que dar voces, que no se me va a oír, si yo tengo que tirar de mi sistema de comunicación, de mi radio, a la persona que tiene que... Yo solo puedo hacerlo a través de una radio, y para yo conectar con mi radio, con la radio de los bomberos y con la radio de la policía, no puedo hacerlo directamente. Tengo que hacerlo a través de las salas de coordinación de cada una de las entidades que me interconecten con todo lo que eso conlleva. ¿Y se pueden diseñar protocolos, o están ya diseñados protocolos en temas de coordinación para actuar, o están por elaborarse? Existen. Es decir que la cuestión es, por un lado,
Tecnológicamente hay que adquirir equipos que te permitan interconectarte y luego la preparación de los sistemas de comunicación. Hay comunidades en España en las que eso es posible. En el País Vasco, pues, por ejemplo, los sanitarios llevan sistemas de comunicación en los que simplemente con cambiar de canal acceden a los canales de policía o a los canales de bomberos y con su propia tecnología de comunicación que llevan ellos. Es decir, que es simplemente un cambio de canal y conectan con los demás. Lo pueden hacer ellos. Eso hoy en día no se lleva a cabo nada más que en unas pocas comunidades. El resto, pues tenemos unos sistemas que nos permiten conectarnos con nuestras salas de coordinación. Y nuestras salas de coordinación serían las que conectarían con el resto de las demás salas de coordinación de otras instituciones. Es decir, que para yo conectar, pues tendría que hablar a través de la de policía local, que hablaría con sus policías locales, o con bomberos, que hablaría con sus bomberos. Pero eso no está en la zona. Eso no está en la zona. Y eso, para una situación excepcional, sí plantearía ciertas dificultades técnicas. Claro, porque a lo mejor para circunstancias más normales, pues vale, pero claro. Pero muy bien, pero cuando no. Ante una gran catástrofe podría... Eso en una circunstancia normal me vale, porque yo llego a un accidente de tráfico y allí me encuentro al resto de compañeros que están trabajando conmigo. Y si yo necesito darle instrucciones, es que se las estoy dando codo con codo. Y como es una situación que está para intervenir y resolverse en el mismo lugar, pues los equipos que estamos la resolvemos. El problema es que eso no fuera la intervención en ese punto, sino que fuera una intervención, pues el pregón de carnavales en la plaza de San Antonio, donde ¿Qué pasaría si ahí ocurriera algo, doctor? No, vamos, una película ficticia, el pregón del carnaval, plaza de San Antonio de Cádiz. Dios no lo quiera, un atentado. ¿Cómo se reaccionaría? ¿Qué situación? ¿Cómo se viviría? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, todo... Con lo que tenemos hoy en día. La intervención sí está perfectamente planificada en el plan especial de emergencias que tiene el Ayuntamiento de Cádiz a través de su órgano de su protección civil. Sí viene previsto cómo actuar, cómo intervenir ante una situación tal. Es decir, que no es que nos encontremos sin ese procedimiento pensado y cómo llevado a cabo. Lo que habría que ver es ese procedimiento a la hora de desarrollarse con intervención de los distintos instituciones que deberían de trabajar juntos en ese momento, ¿cómo se llevaría a cabo? Esas organizaciones serían los bomberos, la policía, el sanitarios, ¿no? Efectivamente. El modo de coordinarse, los más importantes, ¿no? Sí. Estos tres. ¿Y eso está especificado en este momento? Está definido cómo se tendría que llevar a cabo la primera respuesta. Y que inmediatamente, al ser una situación de estas características, otra serie de recursos de superior nivel tendrían que venir. ¿La primera respuesta cuál sería? Bueno, pues la primera respuesta siempre va a ser a establecer la seguridad de la zona. Es decir, ser capaces de delimitar cuál es la zona en la que existe peligro para tratar de evacuar de ahí a las zonas válidas, aquellos que puedan andar y demás, y escoger zonas de evacuación, rutas de evacuación y zonas que sean capaces de albergar la llegada de recursos para intervención. Es decir, que por un lado, cuál es el entorno de riesgo, delimitarlo, acotarlo y ser capaces de identificar dónde nos vamos a poner los que vamos a ir llegando para intervenirlo. Eso es una zona también importante que hay que tener previamente definida, y hacia dónde les vamos a evacuar a las personas que ya puedan ir pudiendo evacuarse de esa zona de riesgo. Esos serían, por decirlo así, a grandes rasgos los primeros elementos. Eso se puede llevar a cabo, eso está descrito y está definido. Ahora hay que ponerlo a rodar y que no sean esos primeros minutos, sino que estemos hablando de 30, 45 o una hora después, cómo sería el despliegue de recursos que habría que llevar para que eso no solamente se quedara en esa primera respuesta, sino que hubiera después lo que se puede denominar un esfuerzo sostenido para dar respuesta global a la situación. Ahí es donde ya
el plan deja paso a planes más amplios en los que pues vendrían otros recursos que no solo serían los recursos del Ayuntamiento de Cádiz en este sentido, serían ya recursos de la Administración. Bueno, esa primera respuesta de cómo abrir el camino y despejarlo, ¿no? Para que las personas que vienen a atender a esas personas heridas, ¿no? Y podérselas llevar a cada lugar. Y luego la llegada a los hospitales, a los centros sanitarios. Eso sería un momento también muy importante y muy crítico, ¿no? Del personal, y con el personal que contamos últimamente, ¿no? Que estamos escasitos. Bueno, esperemos que como estamos hablando de una circunstancia es algo ficticio, gracias a Dios, ¿no? Pero sería, en este momento sería algo... Sí, porque tremendo, bueno, que entonces habría una llamada a personal... A profesionales de la provincia y de Andalucía y que entera, estén ¿no? en ese momento pues no trabajando, que también... Como ocurrió con la explosión de Cádiz, que vinieron todos los médicos que estaban veraneando en Rota, en el puerto, en toda la provincia, ¿no? Pero con orden. Claro. Con esto también hay que tener cuidado. Con esto también hay que tener cuidado. ¿Cómo se ordena el orden, doctor? Porque claro, cada uno viene y quiere ayudar, pero bueno, claro, ¿por qué filtro se pasa para saber qué tiene que hacer cada uno? Aquí también juegan un papel importante las redes sociales, actualmente Twitter, sobre todo Twitter. Y juegan un papel importante que también nosotros durante la formación que se imparte en el máster acercamos a los alumnos a este entorno. Muchos de ellos llegan sin cuenta de Twitter o con un uso más de Facebook a título personal y desconocen en este sentido la utilidad de Twitter pues para el entorno de las emergencias. En Santiago de Compostela, cuando hubo el accidente del Albia, una de las circunstancias que sucedieron fue que todos los voluntarios, tanto para atender como para donar sangre, se movilizó mucha gente también para hacer donaciones de sangre. Ante estas situaciones la gente responde de una manera muy solidaria. Sí. Y no tanto a un llamamiento, sino que lo hace de una manera muy voluntaria y espontánea. Bueno, pues se movilizaron sin orden, como dice Felicidad, sin orden, y crearon verdaderos colapsos de circulación para no solo la evacuación de los pacientes que iban siendo atendidos en el lugar del accidente del tren hasta el hospital, sino también para la llegada de los recursos al propio hospital y efectivos al lugar de la intervención. Imaginemos Cádiz, que es una isla más pequeño, fíjate, y tan pequeñita, ¿no? El istmo de San Fernando y los dos puentes puede ser un problema importante, ¿no? Un problema. El 061 en Galicia se planteó después de esta situación, cuando analizaron lo ocurrido y cómo se habían colapsado incluso en la zona, todos los voluntarios, los médicos, enfermeros, técnicos que estaban de descanso, se desplazaron hasta el lugar del tren, se desplazaron en sus propios recursos. Claro, tu coche tiene que llegar, genera colapso, luego tienes que dejarlo en algún sitio, ocupa espacios. ¿Qué ocurrió? Pues que se dieron cuenta de que esa no era la manera ordenada de proceder y plantearon un dispositivo especial que ellos diseñaron para que los profesionales que estuvieran libres y que voluntariamente se activaran para dar respuesta inmediata, en lugar de acudir al lugar, acudieran a sus bases operativas habituales. Es decir, que si yo, por ejemplo, aquí en Cádiz, si ocurre una situación de estas características que estamos hablando, pues en lugar de acudir a la plena avenida o a la plaza de San Antonio, pues yo donde me incorporo habitualmente a trabajar, en el centro de salud de La Laguna, pues yo acudo al centro de salud de La Laguna. Y desde el centro de salud de La Laguna, donde los recursos crecerán con los profesionales que habitualmente forman parte de ese centro, serán lanzados y proyectados de una manera ordenada a donde hagan falta. Con lo cual ese es un cambio también importante. Claro, lo que estoy diciendo ahora no es una operativa actual en nuestro sistema, aquí, lo es en Galicia, después de lo que ocurrió. ¿Aquí cómo actuaría la gente? Pues aquí se plantarían, se lo puedo asegurar, en la misma plaza de San Antonio, en moto, bicicleta o con su coche. ¿Y no podría salvar, doctor, más vida estando en el lugar de los hechos y no esperando en el centro, en el ambulatorio, a que le llamen?
¿No podría estar salvando más vidas en el lugar de los hechos, atendiendo uno por uno a las personas que estén? Eso es lo que se piensa. Eso es lo que pensamos. Así es como actuamos. Yo, si fuera médico, no podría estar esperando que me llamaran en el centro. Por eso por eso precisamente es por lo que muchas veces dice, es que es por pura lógica, ¿no? En estos casos la lógica no va a favor de la resolución, porque por lógica yo diría me voy allí. Claro, cuando yo me voy allí, si pensamos en los accesos a la plaza de San Antonio, la Alameda y las distintas calles por las que se pueden llegar, pues imagínese usted lo que significa el colapso tan grande. Es que no llegaría. No se llega. Y ahora hay que pensar ya no solo que yo no llego, sino que vehículos de intervención, bomberos, policías y ambulancias tienen que ocupar esos carriles para llegar a San Antonio. Sí, y no pueden. No llegan porque yo con mi coche estoy queriendo llegar para atender y estoy obstaculizando. Luego, una de las cosas fundamentales es precisamente tratar de no ocupar los carriles de llegada y de evacuación. ¿Cómo nos ocupan? Pues yéndome a mi centro de salud de La Laguna y esperando ser lanzado, proyectado en un recurso que efectivamente me lleve si hago falta. ¿Por dónde? Por un carril que no estará ocupado por mí mismo con un coche queriendo llegar donde tengo que llegar, pero sin control. Bueno, pues esta cuestión tan sencilla, ¿cuántos de los nuestros las conocen? En lo del 11M en Atocha, ¿sucedió esto? ¿Esperaron cada uno en su...? No. Esto es posterior. Esto podríamos decir que es a raíz del accidente del Albia en Santiago, del tren. Uh-huh. De allí surgieron otra serie de reflexiones. Sobre todo, ellos se enfrentaron a 3 focos que hoy sabemos que son 3 focos, pero que en su momento pensaban todos que era un único, hasta que empezaron a recibir llamadas de que habían más focos. De allí hay mucho aprendizaje que surge, pero en relación a 3 focos diferentes. En Santiago hay otras reflexiones. Es decir, es verdad que vamos avanzando conforme a lo que llamamos las lecciones aprendidas o las reflexiones que se llevan a cabo de situaciones reales que vivimos, que hasta que no nos exponemos a ellas, como siempre se dice, el papel lo soporta todo, el papel soporta una planificación exquisita. Luego hay que llevarlo a la práctica, y una situación real es donde sacan las reflexiones reales. Ustedes, cuando ocurren algún atentado, por ejemplo lo de París también, ¿no? Fue tan tremendo. Ustedes contactáis, ¿no?, con las autoridades, con los servicios médicos de allí, os reunís, me imagino, ¿no? Y reflexionáis, ¿no?, sobre cómo actuar si Dios no lo quiere, ¿no? Pasar a cerquita de nosotros, ¿no? Sobre todo, lo más importante de estas circunstancias es cómo ellos son capaces de reconocer lo que no hicieron bien. Difícil, ¿eh? Esto es difícil. ¿Qué no se hizo bien en París, doctor? Bueno, nosotros podemos trasladar lo que ellos reconocen, que es ahí al punto crítico donde iba. Hoy en día, cuando de que tú reconoces públicamente que algo no lo has hecho bien, se puede traducir en pérdida de tu empleo, en pérdida de tu posición política, de tu puesto en el que desempeñas, pues a veces hay que pensar que no todo lo que se traslada es realmente todo lo que no has hecho bien. Y claro, pero, esto, doctor, juega... Es muy importante que las personas sepamos decir con la cabeza muy alta lo que hemos hecho mal, porque no lo hemos hecho mal a propósito. Claro. Si no lo hemos hecho bien es porque en ese momento no nos salió a hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, pero supongamos que por algún momento una administración pública X del país sale a la palestra diciendo: esto no lo hemos hecho bien, no hemos actuado correctamente, y somos responsables de que en lugar de haber fallecido 20, pues hayan fallecido 200. ¿Quién es el que sale y cuenta lo que no hizo bien para que otros aprendamos de lo que no hicieron bien? Entonces... repercutiría en la sociedad muy mal y le pediría responsabilidades. Claro, hay muchas cosas, que se acaban probablemente compartiendo por una finalidad superior, que es la de precisamente compartir el conocimiento que se puede derivar de ello. En este sentido yo hago hincapié, felicito en este sentido al 061 de Galicia, porque realmente hicieron una crítica
especialmente aguda de sus intervenciones, de cómo actuaron, de por qué sí hicieron algunas cosas y por qué deberían de haber hecho otras que no hicieron. ¿Nos lo puedes recordar, doctor? Así lo que se acuerden. Sí, no, a grandes rasgos sacamos mucho aprendizaje de muchas de sus cuestiones. Una, por ejemplo, la que estaba comentando hace un momento, de que sobre todo sus profesionales trataron de plantarse en el lugar de la atención, en lugar de en sus bases. Otra que ellos reconocen, ya digo que hay que felicitarles porque hicieron en este sentido una crítica muy interesante, otra fue que en su sala de coordinación, por ejemplo, y a raíz de ello lo implantaron, no tenían información exterior salvo la que les llegaba por sus incluso teléfonos móviles particulares, en las que a lo mejor alguien que estaba en la zona les enviaba una foto de lo que estaba sucediendo. Cosa que en su sala de coordinación en ese momento pues no tenían acceso. ¿Cómo lo cambiaron? Pues desde ese momento tienen de manera permanente información en pantallas de televisión de los principales programas de información, tanto locales como regionales, que le están dando. En la sala de coordinación uno entra allí en el 061 de Galicia y lo puede observar y puede ver varias pantallas en las que está recibiendo esa información de lo ocurrido, las los noticias. Medios de comunicación son muy importantes por los... Tremendos, precisamente. Claro, están en lugar de los hechos contándolo todo. Y más hoy en día. Hoy en día no puedes llevar a cabo una resolución de estas características si no estás conectado con el exterior. Y pues esa fue una de sus reflexiones, que decían que estaban totalmente ciegos, es decir, que se habían preocupado de tener unos sistemas de información que recibían a través de sus intervinientes esa información, con esa llegaban a establecer instrucciones operativas y las pasaban a los propios intervinientes, pero desconocían por imágenes lo que la gente en la calle estaba viendo, pero la gente en la calle ya no los que estaban allí. Nosotros podíamos estar aquí en Andalucía viendo imágenes que la sala de coordinación de ellos no veían en ese momento. Pues eso es una reflexión, y ellos la comentaron, la hicieron pública, la reconocieron y la corrigieron. Entonces, este tipo de situaciones, como digo, a ellas se llega porque alguien hace un análisis estricto, crítico, de lo que no ha terminado de hacer bien y de cómo, para que a los demás no nos pase, deberíamos de hacerlo. Claro, porque se corre el peligro por pocos minutos, si no se tiene todo esto que usted está explicando en cuenta y actuar ordenadamente, como usted está contándonos esta mañana, de que pierdan la vida. Es que es la vida lo que pueden perder muchísimas personas, ¿no? Por esa falta de coordinación. Incluso de la información en el lugar. A ellos, por ejemplo, les ocurrió... se generaron de manera espontánea 2 focos de víctimas, 2 focos, habiendo uno que era prácticamente donde se ven en las imágenes que uno de los vagones salta sobre los demás. Y se ve, sí, pues ese foco es el que de alguna manera todo el mundo interviniente y en sala de coordinación todo el mundo identificaba como que era el único foco, ¿no? El único que accidente del tren, pues allí donde están todos. ¿Dónde tengo que irme? Pues vete donde está el accidente. De manera espontánea se creó otro foco distante en otro lugar de las vías, donde los pacientes que iban siendo trasladados, desgraciadamente eran los que tenían menos posibilidades de supervivencia y eran llevados pues en recursos incluso pues, con puertas y demás de los vecinos, que eran trasladados a modo de camillas a otro lugar. Claro, cuando los profesionales ven que se está generando otro escenario, otro foco, empiezan a mandar recursos y empiezan a solicitárselos a la sala de coordinación como mándame más recursos que los necesito. Pero no cayeron en hacerle ver a la sala de coordinación que estaban en otro foco, con accesos incluso distintos. Estamos hablando de una vía del tren. Los coches no pueden ir por las vías. Había que llegar por otro lugar. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que durante bastante tiempo en esa zona los recursos no llegaban, porque quien llegaba decía yo ya estoy, y el que lo esperaba decía aquí no ha llegado. Claro. Entonces, ¿cómo le enseñas a los profesionales a que caigan que cuando tú estás en el lugar no solo tienes que identificarte como ya estoy en el lugar? Si generas otro foco,
debes de identificarle a la sala de coordinación para que tenga conocimiento de ello, que está generando otro foco en otro lugar, con otras coordenadas y con otros lugares de acceso distintos. Si el profesional que está allí no tiene ese entrenamiento, que es a lo que íbamos casi desde el inicio con su pregunta, pues claro, la sala de coordinación está ciega. Mándame recursos, pues allí te los mando. Y allí donde es, ya tengo otro foco que se ha generado distinto. En Madrid esa situación no sucedió, porque en Madrid es cierto que cuando empiezan ya a identificarse otras mochilas que hicieron explosión, claro, son puntos distintos, son estaciones distintas. Que no es aquí, no, es en otro punto. Y entonces la sala de coordinación es capaz de identificar que hay otro lugar donde enviar recursos. Pero claro, allí en el accidente del tren, pues si es en la vía donde ha estado el accidente. Nadie piensa así, si no reflexiona que hay otro foco. Que hay otro foco sí. en la vía. Al que además yo no llego por el mismo lugar. Uh-huh. Por otro distinto. ¿Usted ha tenido la mala suerte de estar en alguno de estos? Estos que comento no. Sí he tenido, vamos a decir así, no sé si decir la suerte, desde el punto de vista del aprendizaje, efectivamente, pero sí de enfrentarme a situaciones, pues no hace mucho en la autovía de Almería tuvimos una situación de accidente por mala visibilidad de muchísimos vehículos implicados. Bueno, pues ha habido a lo largo de mi carrera han habido situaciones que me han obligado a, con pocos recursos, tener que responder ante situaciones de múltiples víctimas. Y en estas situaciones es de donde ha salido precisamente esta necesidad, este espíritu de poder decir: tenemos que prepararnos, tenemos que compartirlo. Tenemos que hacer algo. Y no se puede resolver con el día a día, con lo que conocemos en el día a día. No se puede. Tiene que ser horroroso, ¿no, doctor? Enfrentarse a un momento, ¿no? ¿Cómo fue ese momento que usted vivió? Bueno, son varios en ese sentido. Y son, la mayoría de las veces no te das cuenta de dónde estás metido. Porque con el entrenamiento que tienes recibido, te centras en atender a una víctima, con tu equipo a una víctima. Entonces, normalmente el enfoque que tiene un profesional que no está adiestrado en este tipo de asistencias no lo vive mal. Ve que está participando en un entorno desastroso, pero no lo vive mal en el sentido de que piensa que lo que debe hacer es dedicar sus capacidades, su esfuerzo y su equipo a aquel que le parece que está más grave. Uh-huh. Por lo tanto, incluso tiene la sensación de que está ayudando bastante. Está ayudando bastante porque yo, con lo que tengo, me he ido al que pienso está más grave y que tiene más posibilidades de sobrevivir. En eso consistiría ese lo que nosotros denominamos el triaje en la zona. Y entonces, bastante estoy haciendo. Estoy tratando de salvar a esta persona. Que me manden más recursos para los demás. Eso es lo que yo pensaba, y eso es lo que piensa un profesional que no tenga una visión global de la intervención. Por lo tanto, no lo pasa mal. Para pasarlo mal, tienes que saber de qué hablamos. Es decir, te tienes que dar cuenta de que eso no es lo que tienes que hacer, te tienes que dar cuenta de que a lo mejor antes es organizar que atender, te tienes que dar cuenta de que la información que le transmitas a la sala de coordinación es vital para el resultado general, no para la víctima que tú atiendes, sino para el resto que estás esperando. Que cuando te llaman de la sala de coordinación, en ese sentido, cuando te llaman y tú estás interviniendo, el teléfono te molesta que te suene, porque estás pensando en que ¿para qué me llaman si yo estoy aquí atendiendo? Esta gente me está dando por saco, ¿no? Diríamos aquí, que dejen de llamarme, y no te das cuenta que están llamándote porque no tienen ninguna información adicional y a lo mejor necesitan que tú se las facilites, ya que eres tú el que está en la zona. Cuando no estás preparado, no te das cuenta. De hecho, a mí es lo que me ha ido ocurriendo con los años, con la formación, con la preparación. Me he vuelto consciente de todo lo inconsciente que era. Es decir, y espero de alguna forma, siempre lo digo, que de aquí a 20 años, quizás lo que estamos hablando ahora de esta forma, pues me lo recuerde dentro de 20 años y diga, aquello que hablamos en Onda Cádiz aquel día, hay que ver, yo lo tenía tan claro y hoy en día lo veo de otra manera.
Realmente en el máster es lo que el profesorado intenta transmitir, y que además tienen hace mucha hincapié incluso en el diseño de las actividades prácticas, ese aspecto. Yo pienso que debería de ser una asignatura en la carrera, ¿eh? Hay tantas. Hay muchas, ¿no, doctor? La reanimación cardiopulmonar, el manejo de desfibriladores semiautomáticos, hay tantas. Claro, la carrera es para sacar un médico que luego tiene que hacerse. No se puede, es imposible darlo todo en la carrera. Así a lo mejor la cultura de... Sí. Luego tienen que adquirir competencias funcionales y esa cultura, y luego ir desarrollándola. Yo creo que el máster ahí está muy bien. Además se está preparando un congreso en coordinación para octubre, en ¿no? Octubre, para octubre. Los días 25 y 26 de octubre, sí. Tendremos un congreso nacional aquí en la ciudad, precisamente de intervención y gestión de crisis y emergencias colectivas, donde, al igual que en el máster participan todas las instituciones, porque participan todas las instituciones que están implicadas en la resolución de estos eventos, de estos incidentes, pues en este congreso acudirán todas ellas, tanto del entorno civil como del militar, entorno ¿no? militar. Es que estamos todos involucrados, si ocurriera algo, ¿no? Bueno, de este tipo. Y además hay que decir en este sentido que si no es por la gran aportación que hace el entorno militar, no seríamos capaces de dar la misma respuesta. Es así, hay que reconocerlo. Efectivamente, y nunca se nombra, ¿eh? Siempre los servicios sanitarios, la policía, sí. Pero hay que nombrar al pues sí, hay que nombrarlo. Porque es una labor. ¿Cuánto le debemos, ¿Cuánto? Sobre todo nosotros tenemos aquí a nivel nacional, tenemos dos instituciones militares a las que hay que hacer mención. Una es la Unidad Militar de Emergencias, la UME, fundamental, una estructura que presta servicios para el Sistema Nacional de la Protección Civil, a todos los niveles, los presta para intervención. Sobre todo están muy presentes año tras año con el tema de los incendios forestales o las inundaciones a nivel local. Prestan sus recursos y tienen capacidad no solo incluso de llegar a prestar recursos para intervenir, para sumarse a los de la administración tanto local como regional, sino que en un momento determinado de la emergencia pueden hacerse con una estructura de coordinación global y de mando y control, y no solo prestar sus recursos, sino también estar al frente de la coordinación, no tanto de las indicaciones o de la dirección de la emergencia, que sería en este caso del Sistema Nacional de Protección Civil, sino que estarían facilitando y ayudando para la coordinación y trabajo entre las distintas instituciones. Pero luego tenemos también a otra entidad del Ejército de Tierra, en este caso a la Brigada de Sanidad, con 3 agrupaciones en España, que darían un apoyo, un refuerzo. En este caso son Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, Brigada de Sanidad, es decir, que prestan apoyo sanitario de refuerzo para los propios recursos sanitarios de la administración pública civil en este caso, y que son en 2 instituciones muy presentes, pues desde el terremoto de Lorca prácticamente, de manera que allí les vimos preparar desde albergues, instituciones de acogida, refuerzos sanitarios, hospital de campaña, recursos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Es decir que gracias a ellos se potencia, se eleva la capacidad de respuesta de la administración pública. De hecho, participan muy activamente en el máster que dirige el doctor Cordero, y hay que agradecérselo. ¿En dónde lo está dando el máster, doctor? Aquí, en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Ya llevamos unas cuantas ediciones. Sí. Ya, ¿cuántas ya? Pues desde el año 2013. O sea que 5. ya llevamos unos años. Es verdad que, como todos los años, siempre deseamos poder llegar a más profesionales. La idea es generar, es un máster y aparte un experto universitario. La idea es generar
más que conocimiento que ya está generado, el conocimiento que genera conciencia. Lo que hablábamos, es un profesional que sea capaz de darse cuenta de lo que tiene que aprender, eso sí es difícil. Eso es difícil. Y eso se llega probablemente cuando uno con los años se tropieza y acaba diciendo, no, pues sí que no es que la piedra esté en mal sitio, es que a lo mejor yo no estoy dando los pasos adecuados. Claro. Entonces, pero para llegar a eso tienes que tropezarte un cierto tiempo y que alguien o un momento en tu vida te haga pensar, te haga reflexionar, te haga darte cuenta que hay cosas que tienes que aprender y que verlas de una manera diferente. Y esa es la clave. Hay muchos profesionales hoy en día, muchos profesionales con una buena preparación para atender en el tú a tú a un paciente, que si los ponemos a trabajar en un entorno de múltiples víctimas no darían una respuesta adecuada. Esa es la realidad. Es decir, siendo profesionales excepcionales para trabajar en el entorno del tú a tú, del yo con mi paciente, si los ponemos a que sean capaces de trabajar junto con, que no quiere decir sino junto con bomberos, UME, Brisán, 061, todos juntos, DECUS, Policía Local, Autonómica, Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, voluntariado. Hay que pensarse, siendo críticos, que no sabrían trabajar en conjunto. Bueno, lo primero es reconocerlo, saber que existe y solucionarlo y avanzar por ahí, ¿no? Pues se nos ha ido el tiempo. Sé que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero brevemente, ¿le gustaría resaltar antes de marcharnos alguna más? Sobre todo, quizás terminar diciendo que estamos en manos de buenos profesionales, que no vaya a parecer, eso lo sabemos, no vaya a parecer lo contrario. Estamos en manos de muy buenos profesionales. La mejora, ese trabajo en el que tenemos que interconectarnos unos con otros para trabajar y dar una respuesta global, quizás esa es la asignatura en la que estamos trabajando. Muy bien, felicidad. ¿Algo más que añadir? Pues yo creo que es importantísimo avanzar en esa coordinación. He coincidido con el doctor Cordero. Tenemos magníficos profesionales y tenemos que... Estamos ya, y una prueba es el máster, otra prueba es el congreso que vamos a tener, otras pruebas son las lecciones aprendidas y que estamos en el camino de hacerlo coordinadamente todo mucho mejor. Pues muchísimas gracias a los dos y felicidades por esas iniciativas tan importantes, ¿no? Para estar prevenido hacia esos atentados, esas catástrofes que pudieran ocurrir, ¿no? Todos los profesionales buenísimos los tenemos. Lo único que hace falta es que todos estemos bien coordinados. Pues muchísimas gracias, hasta siempre. Muchas gracias.